Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos hoy en la quinta sesión del curso Asistente de Planillas y Recursos Humanos. Ya habíamos visto en las sesiones anteriores, ¿no?, los fundamentos necesarios que deben conocer para gestionar en este caso las planillas y recursos humanos, ¿no? Ustedes como asistentes van a apoyar al gestor de planilla y recursos humanos. Pueden encargarse, ya hemos visto dentro de las funciones que tienen, específicamente de planillas, específicamente apoyando a recursos humanos, ¿no?, o alguna actividad especial que involucra a cada uno de ellos de manera específica, o pueden apoyar de manera general, dependiendo qué tantos asistentes pues tenga esta área, ¿no? En gestión de personal habíamos hablado específicamente de cómo apoyamos a nuestros empleados, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos que orientar a los que están en planilla y también a los trabajadores independientes que trabajan para nuestra empresa, ¿no? Estos trabajadores independientes que habíamos dicho que estaban en cierta categoría diferente a los que están en planilla, ¿verdad? En los que están en planilla habíamos dicho que son, a ver, como manera de repaso, a ver, los que están en planilla, ¿en qué categoría estarían? A ver, coméntenme, ¿en qué categoría? Que habíamos hablado que las categorías pues no son un tipo de jerarquía, ¿no? Son categorías de tipo de trabajo. A ver, ¿en qué categoría, en cuarta o quinta, por ahí para ayudarlos, en cuarta o quinta están los trabajadores que están en planilla? A ver, cuarta o quinta, coméntenme por ahí. Los voy a leer, los estoy leyendo. En cuarta o quinta estarían los trabajadores que están en planilla. A ver, coméntenme en el chat, ninguno. Quinta nos dice David. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ciertamente, en quinta. En cuarta categoría estarían los trabajadores dependientes, es decir, que pueden tener un tipo de contrato de servicios, en este caso, con la empresa, pero que no necesariamente los pongamos en planilla. En algunos casos los tenemos que poner si tenemos que retenerles algo, ¿no? Si tenemos que retenerles, entonces sí lo pondremos, pero únicamente para esta función. Los de cuarta categoría entonces serían los independientes, y los de quinta categoría serían los dependientes que están en planilla. No sé si les pregunto algo más, a ver si recuerdan. Hay un solo caso de régimen laboral que está en cuarta categoría, estando en planilla. Estando en planilla, pertenece a la cuarta categoría de trabajadores dependientes. ¿Recuerdan ustedes cuál era este régimen? Es un régimen del Estado. Es un régimen de la institución pública, recordarán. Es un caso muy especial realmente. Sí, son una gran cantidad de trabajadores en el Perú en este caso, pero sí es muy especial este caso. Bueno, sí, puede ser difícil de recordar porque es un caso muy especial a pesar de que es numeroso. Son los casos del decreto legislativo 1057 y son los CAS, ¿no? Los contratadores administrativos de servicios, y únicamente están para el servicio público. Bueno, esto lo hemos visto un poco a través de las sesiones anteriores. Hemos hablado también del manejo de software de planillas, ¿no? A pesar de que una institución, sea esta público o privada, tengan algún tipo de software especial, de alguna herramienta especial de planillas, o que le gestione globalmente a todas las funciones de recursos humanos, ¿no? Necesariamente necesitamos que cada una de ellas también tenga un reporte en el PLAME o en el T-Registra, ¿no?, que son los sistemas que el gobierno, en este caso peruano, maneja de manera obligatoria para poder controlar justamente los tributos, y está a cargo, en este caso, de SUNAT, SUNAT con T al final, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas. Entonces, esta SUNAT, de todas maneras, nos pone el sistema PLAME y el T-Registra para utilizarlo como rendimiento de cuentas para el reporte de planillas de cada empresa, ¿no? Público-privada debe responder ahí, a pesar de que pueda tener alguna software personalizado para su empresa. Hemos hablado también de las retenciones laborales, ¿no? En qué casos se retiene, a quienes no. Y bueno, ahí hemos enfatizado un poco el conocimiento de los de cuarta y quinta categoría.
Hoy vamos a hablar de algo que ya hemos tocado en alguna de ellas un poquito, pero hoy lo vamos a enfatizar un poco más y vamos a definir de qué se tratan los beneficios sociales, ¿no? Hay unos principios básicos que como trabajadores tenemos y en base a estos principios es que se crean los beneficios sociales, ¿no? Bueno, como principio básico decimos que, hablando de Perú y que es muy similar a todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque nos debemos además de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y en base a esta tenemos los mismos principios. El derecho de trabajo de Perú se fundamenta en una serie de principios que buscan, pues, proteger, en este caso, los derechos de los trabajadores y garantizar las condiciones laborales justas y equitativas. Entre estos principios están la igualdad de oportunidades sin discriminación. No puedo poner una convocatoria de ninguna parte, ni pública ni privada, donde diga, y les había comentado, donde ponga necesito choferes de sexo masculino. Ya no se puede poner así. Necesito choferes y punto. No discrimino, en este caso, sexo, ¿no? Tampoco puedo poner, y bueno, en algunos casos sí, porque a veces necesitamos manejar un horario desde muy temprano, necesitamos que nuestros choferes ingresen a las 7 de la mañana, entonces sí podría poner de preferencia vivir por la zona sur, por ejemplo, ¿no? Sí, no estaría discriminando a las personas que viven en otros lugares, ¿no? No estoy discriminando, sino que estoy poniendo de preferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque su horario va a ser desde las 7 de la mañana, entonces obviamente le va a ser muy difícil llegar de alguna zona extrema, ¿no? No puedo poner, por ejemplo, que vivan y que no explique por qué, que viva en Miraflores, que viva en San Isidro, que vivan en La Molina, que vivan... No, no puedo discriminar zonas tampoco de esa manera, ¿no? Ahora, para cubrir de repente, puedo poner ahí que necesito trabajadores para cubrir áreas de las zonas tal, Miraflores, San Isidro, de esa manera sí, ¿no? Para cubrir esa zona, pero no estoy diciendo que sean de la zona. Ya los trabajadores que se presentan, de hecho, van a preferir ir a los lugares donde les resulte más fácil llegar, ¿no? Pero no puedo discriminar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen necesidades especiales, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de dificultad física o mental. Bueno, ellos requieren algún tipo de apoyo en esta contratación y tampoco se les puede discriminar, pero tampoco podemos tener a no todo nuestro personal con cierta necesidad especial, ¿no? Pero sí tienen ciertas ventajas para postular. En ciertas convocatorias tienen hasta un porcentaje de puntos favorables hacia ellos, ¿no? Y se requiere que algunas empresas tengan algún tipo de porcentaje de contrataciones incluso, ¿no? Y que creen que tienen que crear algunos puestos de trabajo adecuados para ellos, para ciertas personas con necesidades especiales. Por ejemplo, las personas que manejan call center, se le pide que tengan un porcentaje de trabajadores por ahí que estén con sillas de ruedas o algo, y que sus lugares de trabajo también tengan la adecuación. La empresa tiene que tener ciertas facilidades de movilidad dentro de ella, y hoy se obliga pues que todas tengan las rampas, por ejemplo, o los ascensores, ¿no? Disponibles para ellos, ¿no? Para los que tienen ciertos problemas de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener igualdad de oportunidades sin discriminación, ¿no? Y esto se refiere, en este caso, proporcionar las medidas necesarias para poder adecuar a tipos de trabajadores que tengan necesidades especiales. El carácter irrenunciable a los derechos, ¿no? Si yo tengo una, un cierto contrato, mis 8 horas, lunes a viernes, mis descansos están estipulados en un contrato, sábado y domingo, yo les digo, ¿sabes qué? Necesito que vengas, ni siquiera le pido permiso, sino el sábado tienen que venir todos los trabajadores porque necesitamos hacer cierta actividad especial, ¿no? Y no puedo ponerlo si al menos en el contrato lo hubiera puesto, ¿no? Entonces no puedo renunciar a mi día, que es mi derecho en este caso, a mi día de descanso obligatorio, ¿no? Entonces, esto también, de esa manera se habla, por ejemplo, de los días de descanso, y si por ahí necesitan y consensuaron, en este caso, el trabajador y el empleador, en que venga a trabajar sábado o domingo o estar en una hora extra, pues tiene que estar de acuerdo el trabajador, ¿no? Y bueno, existe un tipo de remuneración especial para estas horas extras, ¿verdad? Interpretación favorable al trabajador. ¿A qué se refiere esto? Nuestras normativas internas, o sea, de la empresa, las normativas generales, en este caso de los trabajadores,
de todos los trabajadores del Perú en este caso, o de sus países, tienen normativas también muy particulares, y por ahí siempre hay algo que no se entiende bien o que no está estipulado. Si no está estipulado, en este caso se requiere, en algunos casos se requiere a pedir una cierta interpretación de algún área, de algún ente superior, pero si claramente no está, tiene que estar entonces aclarado, si no está en la normativa general, ¿no?, de la nación, tiene que estar aclarado en la normativa interna. Y si aún así no está en la normativa interna, el trabajador puede reclamarlo a su favor. Y así es, la normativa nos dice que en este caso se interpreta a favor del usuario en general o a favor del trabajador, ¿no? Entonces, esto hay que verlo por ahí. Por ahí, por ejemplo, en institución pública, nosotros tenemos una normativa que dice que tenemos que trabajar mínimo 7 horas 45 seguidas, un horario continuo de 7 horas 45, ¿no? Pero ¿y dónde está estipulado las 8 horas de trabajo? En la Constitución Política, que es la norma más jerárquica principal de nuestra institución, de nuestra empresa, de nuestro país, nos dice que el trabajo es de 8 horas, ¿no? Pero nuestra normativa dice que es de mínimo de 7 horas 45, sin incluir el refrigerio. Pero esto no dice que no vamos a tomar refrigerio. De manera obligatoria tenemos que tomar refrigerio si estamos en el horario de la mañana, ¿no? En la noche tienen el horario de 6 horas continuas, por ser horario de noche, ininterrumpido, sin refrigerio. Ahí todavía podría ser que no sea de manera obligatoria el refrigerio, y no lo dicen. En la mañana sí dice que sea de manera obligatoria el refrigerio. Sin embargo, en la noche, en el turno noche, no dice que sea obligatorio el refrigerio, ¿no? Entonces, ellos, si no está en la norma que sea obligatorio el refrigerio, podría poner la institución en su normativa interna de que sea obligatorio un refrigerio, media hora, 45 minutos, una hora, lo que fuera. Y si está ya en las normativas internas, se tiene que acatar, ¿no? Pero si no lo han puesto, entonces el trabajador de la noche puede decir, yo no quiero un horario fijo de refrigerio, quiero trabajar mis 6 horas seguidos y retirarme, ¿no? Entonces sí lo podrían hacer en este caso, ¿no? Si no está en sus normativas internas. Y si no está, pues en este caso se resuelve a favor del trabajador, es un ejemplo, ¿no? Protección de la salud y seguridad del trabajo, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, protección de salud es que todo trabajador, o sea, toda persona que ejerza funciones vinculadas a un trabajo, que de hecho tiene que estar mediante un contrato, ¿no? Tiene que tener protección a la salud. ¿Y cómo se protege? ¿No? Tiene que tener un seguro, ¿no? Tienen que estar, todos los que están en planilla, tienen que estar en salud. Bueno, hay ciertos regímenes especiales laborales que podrían incluirlo en un SIS, ¿no? Que es en el Perú, es el Seguro Integral de Salud, que es gratuito, que muchas personas que no tienen seguro de salud ni privado pueden acogerse libremente, pero si están en planilla, y esta planilla, en este caso para las microempresas, les permite ponerlos en SIS, hay ciertos casos en los que la empresa paga un porcentaje, ¿no?, del sueldo y el trabajador se incluye, en este caso sin pagar nada el trabajador, ¿no? Porque siempre la responsabilidad de la salud corre a cargo del empleador, ¿no? Seguridad del trabajo también, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento tengo que estar seguro de cuánto tiempo tengo de contrato. Yo no puedo contratarlo y decirle, vas a estar asistiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y te vas a desempeñar en esta función, en cierta área. Listo. Pero tiene que saber, por lo menos, si su contrato tiene una temporalidad, es decir, si es un contrato fijo, ¿no? Si es indeterminado, ¿no? Si está dentro de un periodo de prueba, bueno, lo tiene que conocer y mediante un escrito. Entonces, de esta manera se asegura. No asegura quizá de un trabajo para toda la vida en esa área. Si su contrato es determinado, es con fecha fija, pues no, ¿no? Pero por lo menos está seguro en esas fechas, ¿no? Bueno, siempre y cuando, pues también, no quiere decir que si estoy seguro me voy a desempeñar mal. También, pues, te coges a un desempeño, ¿no? En este caso, te pones a control de la empresa, porque por ahí si descubre algunas irregularidades tuyas, pues también existen las sanciones, ¿no? No quiere decir que si te dan un trabajo para un año o medio año, pues no te vas por nada, ¿no? Si hay mala praxis tuya o algún evento en lo que no lo haces dentro de lo legal, entonces sí, pues pueden sacarte del trabajo, ¿no? Y es más con alguna sanción detrás también.
primacía de la realidad sobre la forma, ¿no? Bueno, si yo, está bien, tengo bien claro mi normativa, en este caso nacional, tengo claro mi normativa interna, la conozco además, ¿no? Pero en la realidad se ve pues que los trabajadores ingresan a cierto horario, y bueno, tienen que salir a las 4 de la tarde en promedio, pero mi zona está siendo muy afectada por, de repente, por el tráfico o por ahí, por algunos medidas de inseguridad de mi zona, ¿no? Entonces tengo que ver que mis trabajadores se tengan que retirar a cierta hora, ¿no? Entonces tengo que crear las medidas necesarias para que prime, en este caso, la realidad de seguridad de la zona en base a la, y por ahí sí contradecir un poco la forma, es decir, el horario, para poder asegurar de ellos, ¿no? Y también de mi empresa también, ¿no? Entonces, si por ahí tienen que entrar a las 8 y retirarse a las 4 de la tarde, o a las 5, o algunos se tienen que retirar a las 8 de la noche, ¿no? Y de repente es muy tarde para la zona, tratar de que se gestione un poco antes y de repente asistiendo o por ahí reponiendo sus horas en otro momento o de otra manera, ¿no? Entonces, por ahí para que no se perjudique también la institución. Pero siempre esto en consenso, ¿no? Siempre convenido con el trabajador, para poder no perjudicar tampoco a la empresa, ¿no? Pero de eso también se puede en todo caso valer en la empresa para darle primacía a la realidad más que la forma. A veces esto puede ser un poco más flexible para la institución privada porque es muy autónoma, ¿no? La institución pública tiene cierta autonomía en ciertos procesos, pero en la parte de manejo de personal no mucha, ¿no? Y por ahí sí pues nos tenemos que acoger a lo que vaya diciendo, por ejemplo, a veces lo que ha pasado últimamente, ¿no? Ha habido un paro de transportistas, ¿no? Que era, bueno, este último fue muy obvio que realmente no hubo transporte en nuestras zonas, pero el anterior sí hubo como el anterior paro, hubo paro de transportistas muy parcial, pero con cierta inseguridad en ciertas zonas, ¿no? Yo trabajo en Lurín y hay una parte en la que está en el último paradero muy importante para nuestra vía de tránsito y que ocurren a veces disturbios por ahí, ¿no? Entonces, es responsabilidad también del alto directivo de nuestra institución velar por nuestra seguridad, ¿no? Y si es que algo nos pasa porque nos sentimos obligados ahí, coge la responsabilidad, ¿no? Y el Ministerio de Educación no nos autorizaba a no asistir. El comunicado salió recién al siguiente día y salió para la educación básica y no salió para la institución pública, ¿no? En este caso para los institutos tecnológicos, no salió una medida particular. Y generalmente no la sale porque somos la minoría. Las universidades sí tienen mucha más autonomía que nosotros en esta parte, ¿no? Entonces tuvimos que esperar, pero no pudo esperar tanto nuestro director y tuvimos que hacer un acta diciendo pues que no vamos a asistir y que nos vamos al trabajo remoto, ¿no? Entonces de esta manera protegíamos la gestión, en este caso de la alta dirección, y tuvimos que prevalecer en este caso la realidad, lo que estaba ocurriendo, sobre la forma, sobre la formalidad en este caso, sobre la normativa legal, ¿no? Y tuvimos que acogernos a esto, ¿no? Por ahí algunos dijeron, no, yo prefiero asistir porque estoy muy cerca. Bueno, se acogió de manera particular y sí se pudo hacer, porque hay unos cuantos trabajadores que viven por ahí, ¿no? Pero los que no vivimos cerca tuvimos que acogernos a un acta y respaldarnos con un acta en este caso, ¿no? Y prevalecer en este caso la realidad que era el cuidado de nuestra seguridad, ¿no? ¿Qué es una planilla de remuneraciones? Es un documento, es un registro donde se anota pues detalladamente todo lo que concierne a nuestros trabajadores. En este caso, incluye los datos laborales que salen de su ficha, ¿no? Como ustedes, asistentes de planilla y recursos humanos, van a tener a cargo la recepción y el cuidado, la custodia de esta ficha del trabajador, ¿no? Esta ficha del trabajador va a contener muchos datos que son personales, muchos datos sensibles también del trabajador y de sus derechohabientes, de sus familiares, ¿no? Que tenemos que cuidarlo. No podemos difundirlo tan fácil. Recuerden que puede tener los correos personales, los teléfonos, las direcciones de domicilio, no pueden tener muchos datos de su familia, los teléfonos de sus familias, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar mucho. Hoy en día, mucho más, si cuidamos de la seguridad, pues tenemos que tratar de que esta información tampoco no fugue,
Por eso es que en el trabajo, en este caso, tenemos que tratar de crear esta obligatoriedad de no manejar los correos personales dentro de los dispositivos de la empresa, ¿no? Tenemos que tratar de que se manejen correos, en este caso, institucionales, para que estos sí, pues, con toda libertad puedan coger y almacenar por ahí información que está compartida, ¿no? Que generalmente se vincula con nuestros Drive, ¿no? Entonces, de esta manera cuidamos también la información que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Están también en esta gran planilla, ¿no? Porque la planilla es un documento muy extenso, están los datos que nos indican cuáles son los ingresos a favor del trabajador. Estos ingresos, que muchos de ellos son computables, es decir, muchos de ellos se adhieren al cálculo de otros beneficios. Entonces, dentro de ellos puede estar, por ejemplo, la asignación familiar, puede estar un ingreso, puede ser el de horas extras, sus ingresos pueden ser alguna bonificación por un tipo de alimentos, ¿no? Y otros. Todo lo que se refiere a ingresos en función al trabajo que realiza, ¿no? Por ahí no están, pues están considerados como ingresos, pero no computables la cantidad que se le da para cubrir, por ejemplo, los viáticos por cierto viaje, ¿no? Bueno, esos también están como ingresos, pero no necesariamente se calcula el porcentaje de una hora extra en base a eso, es decir, no es computable, ¿no? Estos no. Bueno, ¿qué otros ingresos que pueden estar y que no forman parte en este caso, de descuentos? También pueden estar los incentivos que se les da por alguna premiación, por una bonificación especial. Por ejemplo, trabajador del mes y se le da una bonificación. Se le da, por ejemplo, algún devolución por algún gasto que hizo, ¿no? De repente viajó y dentro de ellos hubo un gasto especial, por decir, de movilidad, y se le va a devolver. Le dijeron, primero gastas tú y después te devuelvo, me traes los documentos y ya, ¿no? Y se devuelve en base a su boleta de pago y se le ingresa a su planilla. Bueno, se le devuelve de esta manera, ¿no? A no ser que hayan convenido que se devuelva en efectivo directamente a su cuenta, pero generalmente a la empresa no le conviene porque le conviene que se esté registrado, ¿no? Entonces se puede poner también dentro de la planilla. Y también en otro grupo están, pues, los descuentos del trabajador, ¿no? Estos descuentos se refieren, por ejemplo, al régimen pensionario, ¿no? Porque es el trabajador quien paga su régimen pensionario, tanto si está vinculado a una AFP como si está vinculado a un sistema nacional de pensiones. Entonces, cualquiera de estos dos se le tiene que descontar y tiene que figurar también en la planilla, porque esta planilla al final nos va a arrojar la boleta de pago, ¿no? Entonces tiene que estar ahí. Tributos, por ahí aportaciones aparte. También los descuentos por inasistencia, ¿no? Por tardanzas también, algunos casos que se ha estipulado ya por cada una de las empresas en sus documentos planificadores, entonces allí se tiene que poner también como descuento. Alguna aportación especial sobre impuestos también, ¿no? Por ahí si están en planilla, pero superan los 3.750 de ingreso mensual, entonces, bueno, se le tiene que descontar su porcentaje, ¿no? En este caso, su retención, que hemos hablado en la sesión pasada, ¿no? También en otra parte están las aportaciones del empleador, ¿no? Las aportaciones del empleador, ¿en qué consiste? El empleador paga un porcentaje por el salud. En este caso es fijo, es el 9%. El 9% calculado de los ingresos del trabajador es lo que el empleador aporta en este caso y son pagados a la SUNAT. Pero tiene que estar también en esta planilla, no quiere decir que se le descuenta al trabajador, pero tiene que estar en un ítem aparte como aporte de la misma empresa. ¿Por qué? Porque en base a esta planilla también se calcula los aportes que tengo que generar, en este caso, en el plan, en este registro de SUNAT, ¿no? Tengo que ponerlos ahí. Entonces, una planilla me permite tener todos los datos. Sobre una planilla puede estar mínimamente en un Excel también, como también podrían tener un sistema especial la misma empresa. Dentro de las remuneraciones, entonces, consideramos los ingresos, ¿no? Los que no son no remunerativos, o sea, los que no son computables, en base a ellos no calculo yo las horas extras, no calculo vacaciones, no calculo nada, simplemente se encuentran como no remunerativos, pero son los ingresos del trabajador, ¿no? Lo que les había dicho,
que puede ser una bonificación especial, ¿no? Y los que sí son remunerativos, que están junto con los beneficios que tiene el trabajador, junto con sus derechos, por ejemplo, que son la asignación familiar, ¿no? Y las indemnizaciones que también podrían ocurrir. Todo esto en conjunto van a formar, en este caso, el ingreso del trabajador, ¿no? Un principio muy especial que nos dice, como definición aquí legal, que la remuneración nos dice que es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, ¿no? En dinero o en especie. Puede ser que el contrato diga que van a recibir por sus servicios esta cantidad de dinero en efectivo y en especie van a recibir esto, de repente a través de un gift card, a través de productos de la tienda, ¿no? De repente es una personal que trabaja en un supermercado y reciben mensualmente también unos bonos que representan dinero de compra que pueden utilizarlo para hacerlo en el mismo supermercado al que pertenecen, ¿no? También puede ser, esto siempre en consenso con el trabajador, ¿no? Entonces, cualquiera sea la forma de la denominación que tenga, siempre que sean a su libre disposición. Y este es otro principio, ¿no? Le dice que la remuneración es a libre disposición. Nadie le puede decir qué hacer con esto, ¿no? Nadie le puede decir que, mira, ¿sabes qué? Como nuestra institución es pública, no recibe muchos ingresos y nos falta cierto material, entonces necesitamos que ustedes de su remuneración cojan un poco para hacer cierta compra, ¿no? Nadie les puede obligar. De que sea de manera voluntaria, sin vincularlo a su remuneración, sí. Y de hecho que siempre se hacen algunas actividades en institución privada o pública para recaudar algún tipo de fondos. No siempre lo hacemos por ayudar a un trabajador, por ayudar a mis estudiantes. Bueno, siempre se puede hacer, pero siempre es de manera voluntaria. Nunca se puede obligar a los trabajadores a coger parte de su sueldo. El sueldo es, incluso se considera pues el sueldo no del trabajador, sino de la familia que lo disfruta, ¿no? Entonces por ahí estaremos perjudicando a la familia. Entonces considerar esto como principio, es de libre disposición. ¿A qué nos haya? En la remuneración mínima vital. Todo país siempre considera un mínimo de sueldo para sus trabajadores. Si yo contrato a un personal, yo no puedo decir que le voy a pagar 800 o le voy a pagar 600 o no, ya bueno, le voy a pagar 1,000 soles redondo, ¿no? En Perú, hablando de Perú. Tenemos que contratar a nuestros trabajadores, si lo tenemos a una jornada normal, o sea, una jornada de 8 horas, entonces tenemos que pagarle mínimamente lo que llamamos la remuneración mínima vital. Aquí tengo la información en 2022, pero les pediría que anoten que la remuneración mínima vital hoy, actualmente en Perú, es 1,130 soles, ya que hoy en enero justamente ocurrió una alza de la remuneración mínima vital porque también la UIT subió, entonces se ajustó a 1,130 soles, que es la remuneración de ahora, ¿ya? De este año, bueno, hasta la fecha, al menos, ¿ya? Entonces, esto sí, por favor, tomen nota porque no está en este material. Listo. La asignación familiar. ¿A qué se refiere la asignación familiar? La asignación familiar, y por ahí a veces ocurre un error o por ahí no conocen muy bien esto los trabajadores, y ustedes como asistentes de planillas lo tienen que aclarar en su empresa, que es un porcentaje fijo no sobre la remuneración recibida del trabajador, ¿no? Porque puede estar ganando sus 2.500 soles y dicen, uy, es el 10%, porque la remuneración, la asignación familiar es el 10% del ingreso. Entonces, si gano 2.500, voy a recibir 250, ¿no? Si tengo hijos, claro, si cumplo con los requisitos, ¿no? Pero no es así. En este caso, la asignación familiar, según la ley 29.129 para nuestro país, nos dice que es el 10% del ingreso mínimo legal, que en este caso es la remuneración mínima vital, ¿no? Legal. Si la remuneración mínima vital es 1.130 y el 10% de 1.130 es 113, entonces la asignación familiar va a ser 113. Aquí, por favor, también me corrigen. 102.50 era cuando era otra la remuneración. Era 1.025 era la remuneración antes, ¿verdad? La remuneración mínima vital. Pero bueno, hoy en día, desde enero de este año, es
1.130, por lo tanto la asignación familiar va a ser 113 soles. Ustedes dirán, va a ser 113 soles por cada hijo. ¿Ustedes qué dicen? Porque de hecho, tener derecho a recibir la asignación familiar es primero solo los que tienen hijos de menores de 18 años, ¿no? Uno o más hijos de menores de 18 años. Ustedes dirán, recibirán 113 soles por cada hijo que tengan, o así tengan 5, 6 hijos o 2 hijos, recibirán la misma cantidad. ¿Ustedes qué opinan? Así es, Rosa Noelia, ¿verdad? Es por todo, solo por el hecho de tener hijos. Por ahí también otra preguntita. Ustedes dirán, si un trabajador y una trabajadora que son pareja, tienen en común varios hijos y trabajan en una misma empresa, los dos por los dos recibirán 113 soles, o cada uno recibirá 113 soles. Leyéndolo, también podrán darse cuenta. ¿Cada uno recibe por separado sus 113 soles o los dos en conjunto reciben 113 soles? ¿Qué opinan? ¿Nadie? A ver, por ahí, uno siquiera. Bueno, cada uno, cada uno de los trabajadores, por más que sean pareja, tienen en común hijos y trabajan en diferentes áreas o en la misma área, igual los dos pertenecen a planilla, los dos generan sus ingresos, entonces cada uno va a recibir sus 113 soles. Así trabaje en la misma empresa o trabaje en diferentes empresas. ¿Por qué? El artículo 2 dice, tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso de que el hijo, al cumplir, ojo, la mayoría de edad, se encuentre efectuando estudios superiores universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios. Es decir, si cumplió sus 18 años, tuvo 19 años y le falta todavía 2 años de estudios, pues 2 años más recibirá su asignación familiar. Si se estudió hasta los 30 años, porque por ahí se le hizo larga la carrera o algo, ¿podrá recibir hasta los 30 años? No, porque solo se extiende por 6 años más, es decir, solo hasta los 24 años, ¿no? Ahora, declarativamente, yo digo, mi hijo sigue estudiando, por teléfono digo, mi hijo sigue estudiando, le lleno un documento diciendo, mi hijo sigue estudiando, no, tengo que mostrar en este caso un documento sustentatorio de los estudios, constancia de estudio de la universidad, constancia de estudio del colegio, porque también puede ser, constancia de estudio de la educación básica, quiero decir, constancia de estudio de instituto tecnológico, sí, cualquier constancia de estudio de un curso libre, lamentablemente no, ¿no? Solo estudios superiores o universitarios, ¿ya? Entonces a esto me refiero. Y solo extendible hasta 6 años más, nada más. Nos dice, y acá es interesante lo que dice esto, la asignación familiar, pago completo. ¿A qué se refiere este informe 385-211 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? El empleador deberá pagar el monto completo, así el trabajador únicamente haya trabajado un solo día al mes, siendo computable para beneficios sociales de aportaciones según corresponde. Es decir, si un trabajador fue contratado un 28 de abril y se desempeña solo 29 y 30, entonces, y el pago ya viene a fin de mes, que de hecho la remuneración no es igual porque se calcula, si lo contrataron por 2.000 soles, pues lo dividen entre tantos días y los días laborales le pagan, pero la asignación familiar sí es fija. Así ha trabajado 1 o 2 días en el mes, es una remuneración. ¿Qué pasa si el trabajador empezó a trabajar un 28 de abril, pero la empresa hace sus ajustes o en este caso cierra su planilla un 20 de abril, porque paga a todos sus trabajadores un 28 o un 25, ¿no? Entonces ya se pasó la fecha de cierre de planilla y el trabajador que ingresó un 28 de abril se le va a pagar todo junto al siguiente mes.
Se le va a pagar un 25 de mayo porque la empresa acostumbra pagar todos los 25 a sus trabajadores. ¿Qué va a pasar con su asignación familiar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con su asignación familiar? Ingresa a trabajar un 28 de abril, pero por cierre de planilla que fue antes, se le va a pagar el 25 de mayo porque la empresa paga cada 25. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se le pagará de asignación familiar el 20 de mayo? En este caso, a ver, ¿cuánto va a recibir de asignación familiar? Nada más que de asignación familiar. Se acumula, nos dice Rosa, el doble, es decir, 113 por 2, 226, así es. Su remuneración de sueldo, o sea, su remuneración base, la contratada, no la que está en su contrato, que dice que va a ganar 2,000 soles, bueno, eso sí, pues se le pagará una proporcional de los días que trabajó en abril, ¿no? De 28, 29, 30, 30 hasta 30 de abril, y entero se pagará el siguiente mes. Bueno, eso sí, pero la asignación familiar será el doble, será una asignación familiar de 226 soles, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque nos acogemos a esta parte que dice el informe, ¿no? Que es basta un día que haya trabajado en el mes, se convierte ya en una asignación familiar de ese mes. Entonces, en este caso, si vamos a pensar en mayo, se le tiene que pagar la asignación familiar de abril y de mayo juntas, ¿verdad? Así es, así haya trabajado un 30 de abril nada más, ¿no? Igual, también, por un solo día. Valor de día efectivo de trabajo. ¿A qué se refiere ese decreto supremo del Ministerio de Trabajo? Dice, para tal efecto, el valor día efectivo de trabajo se obtiene, y una división exacta, dividiendo la remuneración ordinaria, o sea, la base, percibida en forma semanal, quincenal o mensual, entre 7, 15, 30 respectivamente. O sea, hasta 30 días. No es que mi febrero duró 28, duró 29, lo divido entre 28 y 29. No, entre 30. Mi marzo tiene 31 días. ¿Lo divido entre 31? No, entre 30. Mi diciembre o noviembre duró 30 días, entre 30. O sea, todo tengo que dividirlo siempre entre 30 si me refiero a mes. Si me refiero a quincena, pues sí será 15 días. Si me refiero a semana, será entre 7 días. Y si es en este caso semanal, bueno, 7, ¿no? Entonces, de esta manera nos dice claramente este artículo del decreto supremo. Entonces, hay que tomar esto bien en cuenta, ¿ya? No es que cada mes, bueno, que cada mes de nuestro calendario tiene a veces diferentes días, ¿no? 30, 31 o 28 y 29, dependiendo del año de febrero, ¿no? Pero siempre será entre 30 días. ¿A qué se refiere la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? En este caso se refiere a los tipos de contrato que se vinculan con ello, que se vincula en este caso a un crecimiento del trabajador. Y hay tipos de contrato que se refieren mucho a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que se llama del decreto legislativo 728, ¿no? Y se refiere exactamente a esto, que se habla de la productividad y la competitividad laboral. Y este caso, el crecimiento económico también del trabajador va a referirse a su crecimiento también laboral, al cambio de área puede ser, y a su crecimiento en este caso de capacitación, ¿no? Pues que un trabajador que ingresa con solo un título técnico y de pronto se convierte en licenciado o tiene un posgrado o tiene una maestría, pues tiene derecho a escalar también, ¿no? Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos, como les pongo acá, que sean entregados por el empleador ocasionalmente a título personal, es un otorgamiento que se guarda en relación, en este caso, con la contraprestación del servicio y efectuado por el trabajador, ¿no? Entonces, nos referimos a que estas gratificaciones extraordinarias también son consideradas como parte de su contraprestación, ¿no? Entonces, se refiere, ¿por qué? Porque a veces son algunos tipos de beneficios estimulantes a su trabajo, ¿no? Entonces yo por ahí, me pusieron una meta y la llegué, ¿no? Entonces me tienen que gratificar de manera extraordinaria si me lo ofrecieron, claro, ¿no? Si está dentro del ofrecimiento, si está dentro de los documentos normativos. Entonces también cuenta como parte de la contratación de servicio, porque justamente es el resultado de mi servicio, es el resultado de la función a la que me han puesto,
Entonces, ahora, otros tipos de contrato que no se refieren específicamente a esto son, por ejemplo, los contratos le llaman Decreto Legislativo 276, ¿no? En la labor administrativa, ¿no? De instituciones públicas. Y lamentablemente ellos ingresan con un perfil, ¿no? Que pueden ingresar con un perfil universitario, con una licenciatura, y de pronto escalaron y ellos, bueno, personalmente se capacitaron y obtuvieron un posgrado, ¿no? O ingresaron como bachilleres y después fueron licenciados. Lamentablemente este tipo de contrato no se vincula con un crecimiento competitivo o una productividad. Ellos no, ¿no? Y así, hay ciertos tipos de contratos que no. También los CAS, que es un tipo de contrato de administración de servicios, tampoco, ¿no? Ellos es más, se quedan incluso en base a un contrato con cierto sueldo y ahí nomás se quedan, ¿no? Por eso es que los CAS también tienen el aumento de sueldo, pero no lo tienen como aumento de sueldo, sino lo tienen aumento con una bonificación especial que también es computable y está dentro de sus boletas de esa manera, pero no como el aumento de sueldo real, ¿no? Entonces, por ahí hay una cierta confusión en los tipos de contratos, ¿sí? Cuando tienen el aumento de sueldo, porque cada uno de ellos tiene sus propios reclamos en la institución pública, pues, y se tratamos en algún momento que se sientan alineados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos deberían estar dentro de una escala remunerativa competitiva y en respuesta a su productividad, ¿no? Pero todavía, pues en ciertos regímenes todavía laborales, sobre todo, todavía no se logra, ¿no? Otro de ellos se refiere a que los ingresos de carácter no remunerativo. ¿Cuáles son esos ingresos no remunerativos, no? Cualquier forma de participación de utilidades de la empresa, ¿no? Las canastas navideñas, por ejemplo. ¿No? A veces se acostumbra entregar no la misma canasta, ¿no? Con víveres, ¿no? Tipo cajas que ahora se da, sino que a veces se entregan dinero, ¿no? Bueno, se les da a cada trabajador a través de sus boletas también, ¿no? Pero esta parte que tiene el concepto de un estímulo navideño, entonces no ingresa como parte remunerativa. Y me refiero que sí es un ingreso para el trabajador, pero no es computable. O sea, en base a ello no calculo sus horas extras. En base a ello no calculo su gratificación, por ejemplo. En base a ello no calculo sus vacaciones truncas que podría tener también, ¿no? Entonces no es calculable dentro del ingreso, pero sí se considera ingreso, de hecho, pero no remunerativo o llamado también no computable. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y de prestación alimentaria de suministro indirecto. A veces hay tipos de alimentos que se les da a los trabajadores, ¿no? Que a veces son sacados de la misma producción que tiene la empresa, ¿no? Y se tiene, mediante documentos consensuados que puedan tener en común, tanto que generalmente son a veces acordados por los sindicatos, ¿no? Donde se les pide, pues, que los ayuden con alimentos, siendo ellos los productores, ¿no? Entonces se les da, pero y son por ahí también calculados en dinero, ¿no? Pero no entran como parte de la condición del trabajo, o sea, no son parte de la función del trabajador. Y por lo tanto, no ingresa como parte calculable, o sea, es no remunerativo, por lo tanto, no computable también, ¿no? Asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, por matrimonio, por nacimiento de hijos, ¿no? Que generalmente, ojo, estos no la tiene la institución pública, ¿no? La tiene la institución privada cuando ellos lo creen conveniente brindar a sus trabajadores por tener, pues, algún beneficio más para ellos, ¿no? A veces se les da una bonificación especial por el hecho de cumplir años, ¿no? Bueno, en la institución pública, por ejemplo, tenemos nuestro día de trabajo, nuestro día de descanso, ¿no? Pero hablando de ingreso, sí, hay ciertas empresas que brindan un plus económico por cumplir años, por el hecho de tener de casarse, por cada nacimiento de sus hijos, fallecimiento también de familiares directos, entonces hay un plus económico de ayuda que se les da, ¿no? Y esta parte también se considera como no computable, no remunerativa, y por lo tanto no entra en el cálculo de las horas extras, de las gratificaciones, de las vacaciones truncas y otros, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la jornada de trabajo? Y ahí les había dicho, ¿no? Que existe, pues,
unas horas que de hecho no son obligatorias, son voluntarias o aceptadas por el trabajador si así lo necesita. Inclusive se tienen que gestionar también con anticipación, ¿no? Que es lo que a veces se procura, y a veces podemos entender un poco también a las empresas que en el día a veces se enteran de que necesitan personal de apoyo para el mismo día porque la producción no acabó, ¿no? Entonces sí podría ser entendible en este caso para la empresa, pero de igual modo no puede obligar a sus trabajadores. Les tiene que consultar si pueden quedarse. De hecho, que algunos pues se sienten como obligados y decir, yo no he participado con el apoyo la semana pasada y pues voy a necesitar apoyar esta vez. Pero de todas maneras se le tiene que recompensar, ¿no? Pero no puede ser en todo caso coaccionado tampoco ni obligado. Incluso esto tiene que gestionarlo muy bien también el gestor, ¿no? En este caso de recursos humanos, y como asistente de ustedes que están en planilla y recursos humanos también tendrían que apoyar esta decisión del trabajador, ¿no? Y no mostrar una obligatoriedad en el momento en que se le consulta. Aclarar de que es voluntario, que se le va a entender si es que no puede, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si no crea un clima laboral muy ácido y no les va a permitir fluir con los trabajadores, ¿no? Y por ahí, pues, si es una empresa numerosa, va a tener siempre consecuencias con los sindicatos, ¿no? Entonces, el tiempo trabajado que exceda la jornada diaria o semanal se considera como sobretiempo, ¿no? Y se abona con un recargo a convenir, que en este caso, la primera hora, ¿no? La primera hora siempre se considera un 25% como mínimo. Ojo, la empresa es libre de considerar un plus más. Y las siguientes horas ya se considera un 35% más. Es decir, si me quedo 3 horas o 4 horas, pues la primera hora va a ser un 25% y las demás el 35%, en base al cálculo que se hace del pago por hora al trabajador, ¿no? En cuanto a las horas extras, ahí está, depende del porcentaje que les había dicho. Cuando ya el trabajador ingresa a trabajar una hora extra, un día especial, como son los domingos, los días de descanso, o el día considerado descanso, o el día feriado, pues ya el porcentaje aumenta, ¿no? Que puede estar del 50% hasta el 100%. Si el horario además es un turno nocturno, también es otro porcentaje, ¿ya? Si es un feriado especial, ¿no? Si es un feriado especial, ahí sí, pues, como son 25 de diciembre y 1 de enero, ¿no? Entonces esos días sí, pues, ya. Ahora, además, si este feriado especial cae un día de descanso como domingo, puede ser hasta el triple, ¿no? Ahora, ustedes dirán, este porcentaje de aplicación de horas extras se calcula para todo tipo de empresa, ¿no? En este caso, en la institución pública no. ¿Por qué? En la institución pública no se pagan horas extras. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué es injusta? Bueno, es que en la institución pública ocurre algo especial, ¿no? Todos los presupuestos se calculan el año anterior. Entonces, la institución pública que va a funcionar en un año 2025 ya está calculado todo lo que tiene que utilizar en el año 2024. Entonces, no hay manera de prever qué tantas horas extras se va a necesitar, ¿no? De hecho, que se paga una bonificación especial por actividades, en este caso de examen de admisión, ¿no? Y se les paga en este caso a las personas que apoyan, ¿no? Las personas que apoyan están autorizados, en este caso, los docentes, y a ellos pues se les paga un plus por esto, en base a lo recaudado por el examen de admisión, ¿no? Entonces hay un porcentaje que se paga en base a esto. Pero no se considera horas extras, sino se considera una bonificación especial porque sí, a veces se tiene que utilizar días aparte de los días laborables, ¿no? Entonces, por ahí. ¿Y qué pasa con los demás que pueden trabajar horas extras, pero que no se les va a pagar esas horas extras? ¿Y cómo es? Como es un tiempo, es una compensación, es un sobretiempo, porque legalmente se considera así, con esta palabra como sobretiempo. Ese sobretiempo se puede compensar no económicamente, sino con días de descanso, ¿no? Que es justamente los días que los trabajadores de institución pública tomamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me tomé mi miércoles porque el domingo apoyé, ¿no? Es una ventaja que por ahí tenemos, pero lamentablemente la parte económica no. El descanso semanal obligatorio, que es de todas maneras obligatorio, pero por ahí si yo cojo mi descanso semanal, que puede ser domingo, para trabajar mi hora extra,
pues sí, sí, no me tienen que obligar, pero si por ahí lo decido, pues lo hago y me pagan pues mi hora extra más por esto, ¿no? Hay feriados que ya están establecidos, ¿no? Calendarizadamente para nuestro país. Uno de ellos es el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y hay otros que ya están dados, ¿no? Ahora, los días que son los días no laborables, que hasta ahorita tenemos solo 2 determinados, ¿no? Seguramente que se van a determinar más días, pero tenemos hasta ahorita solo 2. Esos días no laborables no se consideran feriados, por eso es que se separa los feriados y los días no laborables. Esos días no laborables son compensables, son recuperables, ¿no? Y de ahí ya viene a la institución privada, se le dice, queda bajo tu criterio, ¿no? Porque total eres totalmente autónomo para esta parte. Y en la institución pública sí nos sometemos a las normativas, ¿no? Nos dicen que debemos recuperar, en este caso, los 10 primeros días continuos al día que se ha declarado no laborable, en este caso donde no se asiste, ¿no? Pero también se está dejando ahora una posibilidad de que no se acate, ¿no? Que no se tome cuando en este caso no se pueda recuperar, ¿no? El descanso semanal, ¿cómo se calculan los subsidios? Pues en base a una división exacta, en este caso el de salud, a una división exacta de los días. ¿Qué pasa con los días que tengo que descansar por salud, ¿no? Por salud, a veces tengo días en los que tengo, en este caso, el descanso eh, por algún incidente, ¿no? Por algún accidente de trabajo, por un accidente de tránsito, por algún incidente de casa, por lo que fuere, por alguna razón el médico puede decir no puedes ir a trabajar, ¿no? Y nos dan ciertos días que debemos descansar. Bueno, nos pueden dar 10 días, después se pueden alargar a otros 2 días más y a otros 15 días más, bueno, dependiendo del problema físico que tengamos, ¿no? O de la enfermedad quizás, ¿no? En cualquiera de estos términos se genera un documento de descanso, que en el caso de los que nos atendemos en la salud, se genera el certificado de incapacidad temporal, ¿no? Que en este caso lo determina un médico necesariamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esto ya se prolonga mucho tiempo? ¿No? Si se prolonga, por decir, a 30 días o 40 días, es que en realidad si supera los 20 días, ya se vuelve un poco más detalloso. ¿A qué me refiero con eso? Que los 20 primeros días no me van a descontar por planilla. Los 20 primeros días lo paga de igual modo la empresa. Lamentablemente tendrá que buscar mi reemplazo, gestionar por ahí quién puede apoyar, sí. Pero los 20 primeros días es derecho cobrar de manera igual mi sueldo, normal. Pero ¿qué pasa con el día 21, con el día 22? Porque quizá tenga mi descanso por 40 días, por 50 días o de repente más. Esos días sí la empresa, la institución público-privada, tiene el derecho, la facultad de descontar. Pero ¿quién me devuelve eso? Porque yo no quise faltar a mi trabajo. Fue mi salud la que no me permitió. En este caso lo paga el salud. Todos esos siguientes días los paga el salud. ¿Y cómo los paga? Con una devolución que se llama subsidio, ¿no? ¿Hay que gestionar esta devolución? Sí. ¿La empresa privada lo puede gestionar? Sí. ¿La institución pública? También. Pero también lo podemos gestionar nosotros mismos, ¿no? Comunicándonos directamente con, en este caso, la empresa. De hecho, se siempre ayudada por la Oficina de Recursos Humanos. Ojo, si ustedes se encargan como asistente de planillas de recursos humanos, tienen que gestionar directamente ustedes esto con el salud, ¿no? Y el seguimiento lo puede hacer el trabajador con el salud también, ¿no? Ustedes tienen que proporcionarle, en este caso, todos los correos o los teléfonos posibles para que ellos también hagan su seguimiento, ¿no? Y llenar correctamente, pues, los formularios. En el formulario es donde se calcula, o bueno, se llena, en este caso por la empresa, el cálculo del descuento, para que en base a eso salga una normativa, una resolución en este caso, para que lo tenga el salud y pueda devolverlo, ¿no? Y esto pues se tiene que hacer siempre lo más rápido posible para que no afecte, en este caso, económicamente al trabajador, que ya debe estar afectado al momento de tener la salud afectada, se encuentra pues económicamente también afectado, ¿no? Entonces, este es un subsidio importante que necesitamos calcular, ¿ya? Y se calcula con una división exacta. Si por ahí el sueldo es 3,000 y son 30 días los que se tienen que calcular, pues se calcula el sueldo diario y en base a esto se calcula el descuento, así de fácil, ¿ya?
Y bueno, de hecho que no se calcula en base a los descuentos, a las aportaciones, porque no se va a realizar aportaciones en base a esto. Se realizará la aportación después, ¿no? Cuando recién cobre el resto. El seguro complementario de trabajo y de riesgo, ¿a qué se refiere? Que es un seguro a cargo, de todas maneras, del empleador, ¿no? Y se realiza solo para pagar actividades de riesgo. Solo tiene la obligatoriedad la empresa de pagar de manera opcional, porque podría pagarlo de todas maneras para todos, pero de manera obligatoria para algunos casos, ¿no? Los que son considerados de alto riesgo en este caso. Se genera el pago a través del PLAME y del PDT que siempre tenemos que declarar mensualmente, sí, y se ha suscrito con el salud en este caso, ¿no? Y bueno, se calcula pues en base al tipo de riesgo, ¿no? Si tengo un riesgo 1, que son estos casos, será un 0.63%, ¿no? Si tengo un riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, ya aumenta el porcentaje que podría ser 1.23, 1.53, 1.83 respectivamente, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de riesgo. Ustedes van a poder leer aquí cuáles son los tipos de riesgos para cada caso, ¿no? Este material está disponible, así que lo pueden ir leyendo cuando se les alcance. Bueno, aquí está, estos tipos de seguro. Aquí hablamos directamente de la salud que tiene que estar protegida obligatoriamente por la empresa. La empresa puede optar, una parte, por registrar a sus trabajadores en e-salud, o sea, en la empresa prestadora de salud, servicio público, bueno, que podemos tener, ¿no? Que el puesto de salud es una empresa medianamente privada, ¿no? Tiene muchas aportaciones que son, bueno, la gestión de sus aportes son privados, pero las contrataciones de sus trabajadores, bueno, sí es ayudada por el Estado, ¿no? Pero el aporte total del 13%, en este caso, del 9%, perdón, lo realiza el empleador, ¿ya? El trabajador no paga para nada su atención en salud, ¿ya? Pero también la empresa puede optar por darles a sus empleados un seguro privado a través de las llamadas EPS, que son las entidades prestadoras de salud, que son justamente las empresas privadas que dan atención en clínicas, ¿no? Y tenemos muchas empresas que nos dan este tipo de seguro privado, ¿no? Que son RIMAC, Positiva, Interseguro, Pacífico y otras más, y que en Perú en este caso. ¿Y cómo se hace el pago para esto? Porque son clínicas, ¿no? Son atenciones privadas. ¿Qué pasa en este caso? El trabajador puede optar en atenderse en una de ellas, pero para esto sí tiene que pagar un porcentaje el trabajador, dependiendo de qué tipo de contrato quiera tener con cada una de ellas. Ahora, la empresa aseguradora sí la elige, en este caso la empresa, ¿no? A conveniencia. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen un mínimo de trabajadores que necesitan afiliarse, ¿no? Y de hecho que pues no son poquitos, necesitan que siempre tener un contrato con una empresa grande, ¿no? Y bueno, para esto se elige y se paga en este caso ese 9%, que ya el trabajador tiene, bueno, el empleador tiene la obligatoriedad de pagar el 9% del porcentaje de pago de la remuneración del empleado, ¿no? Una parte se aporta al mismo de salud y la otra parte va a la EPS, ¿no? En este caso, el 6.75% se sigue aportando a salud y el 2.25% lo paga en este caso, a Pacífico, a RIMAC, a una de ellas, ¿no? Entonces, ¿pero eso es todo lo que se le va a pagar a la EPS? No. El resto va a pagarlo, en este caso, el trabajador, ¿no? Y este pago sí va a depender mucho del tipo de nivel de atención que va a poder tener, tipo de categoría, del tipo de contratación que pueda tener y que siempre le da a la empresa varios para elegir, ¿no? A veces asegurarse él solo, asegurar a él a su esposa, asegurarle a sus hijos, bueno, va a depender de cuántos quiere pagar, ¿no? Pero sí le sale mucho más económico que asegurarse directamente en RIMA o asegurarse directamente en Pacífico o directamente Positiva, en Interseguro o en otra. Conviene mucho más si requiere una atención privada, una atención en clínica, conviene mucho más a través de una EPS, es mucho más económico. Ahora, la atención en una de estas clínicas que tienen la red de clínicas que tienen estas aseguradoras, sí, pues siempre hay un copago, ¿no? Lamentablemente estas no atienden
no es la atención, no es al 100% no pagada, ¿no? Siempre hay un copago que pagar, ¿no? Pagan una consulta de 20 soles, 30 soles, 40 soles, dependiendo el tipo de clínica que escogen para atenderse también. Pero toda esta información tiene que estar previamente informada al trabajador para tomar la decisión, porque podría decir, no, yo no quiero EPS, yo quiero seguir con mi salud, ¿no? Y es totalmente elegible para el trabajador, no lo podemos obligar en este caso, ¿no? Este otro tipo de seguro, que es más vida, es un seguro de accidentes personales, ¿no? Que otorga en este caso indemnización en caso de muerte o invalidez permanente, total o parcial, como consecuencia de un accidente y cuya cobertura pues siempre cuenta con el respaldo, en este caso del consorcio, que puede ser Mafre u otra, ¿no? Hay otras compañías que ofrecen esto. Y la prima mensual siempre es de 5 soles, ¿no? Y ese pago sí es cubierta al mes, pero lo paga el trabajador, ¿no? Bueno, el seguro siempre va a traer ciertas coberturas, pero siempre es por muerte o invalidez cuando las paga, ¿no? Y bueno, esa libre disposición en este caso del trabajador tampoco se le puede obligar. Bueno, hemos llegado, chicos, a la parte final de estas sesiones, de este curso de asistente de planilla y recursos humanos. Hemos desarrollado, en este caso, 5 sesiones, ¿no? Y espero, pues, haber satisfecho y complacido con los temas para que tengan ustedes los alcances necesarios para que tengan un conocimiento claro de lo que significa gestionar las planillas y recursos humanos, ¿no? Considerando pues que en recursos humanos hay mucho que tratar, sobre todo el hecho de tener un buen clima laboral, ¿no? Y tener muy claras las informaciones, sobre todo de planillas a nuestros trabajadores y responderle con un buen cálculo, ¿no? Hoy que concluimos nuestro curso, pues quiero felicitarlos por su compromiso y dedicación, dirigirme a ustedes que están de manera presencial, ¿no? Que siempre llegamos pocos al final, porque estoy segura que los que no han estado el día presencialmente van a poder disfrutar de ver esta sesión grabada. Entonces, ha sido un honor para ustedes, para mí, en este caso, acompañarlos, y estoy segura, pues, de que ustedes van a seguir con este compromiso de capacitándose en estos temas afines, en este caso, a la administración, y que el Instituto GCAP siempre les va a tener a la mano siempre cualquier tipo de información vinculado con esto o con otros, ¿no? Los invito a documentarse entonces sus conocimientos con la emisión del certificado que el Instituto GCAP les da, ¿no? Aprovechen entonces la oportunidad que siempre les ofrece el instituto para acompañar estos conocimientos que ustedes habrán visto que son totalmente gratuitos, con libre acceso, pero que pueden siempre acompañarlo con una certificación que en este caso está avalada por la Internacional Workspace for Education, ¿no? Entonces, les deseo muchos éxitos en su vida laboral, estudiantil y sobre todo personal. Hasta otra oportunidad entonces. Hasta luego, chicos.